Veamos primero una explicación breve, apelando más a lo intuitivo que a lo formal, de qué significa integrar sobre una superficie S, que es la superficie que le vamos a llamar, y para luego al final poner un ejemplo de cómo calculamos una de esas integrales. Entonces, ¿cómo armamos la idea de una superficie y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, primero nos consideramos un conjunto D del plano, acá representé una figura cualquiera del plano, y una función phi que va de D en R3, es decir, una función que a cada punto del plano le hace corresponder uno del espacio. Ahora veremos más detalles sobre eso. S es la imagen de la función phi, es decir, es el conjunto imagen de la función phi del conjunto D por la función phi. Acá lo representé, esa especie de sabanita en el espacio. El conjunto D, si yo lo fuera a dibujar acá, estaría en esta parte del plano, ¿no? Dibujado. Entonces, ¿qué condición le vamos a pedir a la función phi que sea inyectiva y que sea continua? Y después nos vamos a considerar una función f de S en R, es decir, una función que toma puntos de aquí de la superficie y le hace corresponder un real. O sea, en este caso estamos haciendo el ejemplo del cálculo de la integral sobre una superficie de un campo escalar. Después veremos con campos vectoriales. Entonces, ¿qué es? ¿Qué quiere decir calcular la integral de la función f sobre la superficie S? Pensemos, ¿qué es f? ¿Qué nos devuelve? Toma puntos de R3, los puntos de la superficie, y nos devuelve reales. Así que acá lo que estamos haciendo es una integral de un cálculo numérico, ¿no? La imagen por f es un real. Entonces, le tenemos que dar un significado a qué es este diferencial de superficie y qué significa que estoy integrando sobre S. Bueno, lo que significa es esto, es que voy a hacer una integral doble sobre la región D, o sea, eso lo sé, lo conozco, porque es una región del plano, hacer una integral doble sobre una región del plano, lo sé. ¿Qué es lo que voy a integrar? Voy a integrar f de phi de v, en donde, ¿quiénes son u y v? Bueno, son las coordenadas de los puntos que tomé en D, ¿no? O sea, voy a hacer la composición, voy a tomar el punto de coordenadas UV, le voy a aplicar phi y a eso le voy a aplicar f. Y eso lo voy a multiplicar por la norma de este vector, el vector que obtengo al hacer el producto vectorial de la derivada parcial de phi con respecto a u con la derivada parcial de phi con respecto a v. Y bueno, y diferencial u, diferencial u. Entonces, en definitiva, cuando vamos a calcular una integral de superficie hay que hacer todo esto. O sea, a mí en el ejercicio me aparece integrar f en una superficie tal, bueno, tengo que buscar phi, ese es mi primer trabajo importante y que probablemente sea el que más trabajo nos dé, buscar phi, o sea, buscar la parametrización, y después de que tenemos phi, hacer todos estos cálculos. Primero calcular phi sub u y phi sub v y multiplicarlos vectorialmente, la norma de ese vector, expresar f en función de phi de v y después hacer todo el cálculo de la integral. Eso es lo que vamos a ver ahora con el ejemplo concreto que tienen en la presentación, pero que lo vamos a explicar haciendo todas estas cuentas detalle por detalle, porque lo que ustedes vieron en la presentación que les dejé ahí entre los materiales es que hace uso de unas notaciones que nosotros no vamos a utilizar. Nosotros simplemente vamos a ir derecho a calcular qué es phi sub u, phi sub v, hacer todas estas cuentas y creo que eso les va a facilitar las cosas. Ahora vamos con los cálculos del ejemplo. El ejemplo era entonces calcular la integral de z cuadrado diferencial s sobre la superficie s, siendo s la cáscara esférica de centro en el origen y radio 1. Entonces lo primero, parametrizar la cáscara esférica, o sea, buscar la función phi. En este caso, las parametrizaciones de las cáscaras esféricas centradas en el origen, vamos a usar siempre por conveniencia, los cálculos se nos van a facilitar mucho, los mismos cálculos que hacíamos en las coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, vamos a tomar los ángulos, en nuestro caso U y B les vamos a llamar, antes le llamamos phi y tita, pero es lo mismo, digo, le llamamos U y B para seguir con la notación que tenemos ahora en el repartido. U va a ser lo que era nuestro ángulo tita, V va a ser lo que era nuestro ángulo phi, y ahora observen que los tomamos en intervalos abiertos, no tomamos los extremos, es decir, no estamos parametrizando los polos de la esfera porque necesitamos, acuérdense que phi fuera una función inyectiva. Quedan un par de puntos sin parametrizar, pero un cálculo de una integral, aunque la superficie difiera en una cantidad finita de puntos, no se va a modificar. Entonces no importa que excluyamos esos dos puntos.
Bien, entonces, si es una esfera de radio R cualquiera, la parametrización es R por coseno de U, seno de B, R por seno de U, seno de B, R coseno de V. Acá como nosotros estamos tomando la esfera de radio la unidad, vamos a después a sustituir en todos los cálculos por R igual 1. Pero digo, esto lo estoy diciendo porque en general cuando tengan otra esfera cualquiera centrada en el origen con otro radio, pueden estos cálculos abreviarlos tomando directamente de aquí y cambiar lo que corresponda por los R, ¿no? Entonces, tenemos que calcular todas estas cosas, ¿no? Que es f de phi de v, que es phi sub u, phi sub v, el producto vectorial y la norma de todo eso, para después calcular la integral. Entonces, ¿qué es f de phi de v? Bueno, f, en nuestro caso, f de x y z es z cuadrado. Así que lo que tenemos que hacer es ver quién es z en phi de v, z es r por coseno de v, y elevarlo al cuadrado, o sea, tendríamos r cuadrado coseno cuadrado de v. Pero como r vale 1 en nuestro caso, nos queda solo coseno cuadrado de v. O sea, esa es la expresión que vamos a integrar. Ahora calculamos las derivadas parciales con respecto a u y a v, ¿no? Simplemente hice los cálculos, derivé esto con r igual 1 ya, tomando en todos lados r igual 1, derivé esto con respecto a u, y lo mismo para obtener phi sub v, derivé con respecto a v, ustedes revisen las cuentas. Después hice el cálculo del producto vectorial de esos dos vectores, acuérdense cómo lo hacemos, ¿no? Poniendo el determinante IJK, ponemos el vector en fila, el phi sub u, el phi sub v, y hacemos como si calculáramos el determinante. Los cálculos dan, acá tienen un reflejo, pero lo leo lo que dice, por las dudas, para que después revisen las cuentas. Menos coseno de u por seno cuadrado de v, seno de u por seno cuadrado de v, y seno de v por coseno de v. Eso después de hacer cuentas, reducir y demás. Y lo mismo, necesitamos calcular la norma de este vector después de hacer cuentas, porque fíjense que tengo que elevar esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, sumar todo eso y hacer raíz cuadrada. Les va a aparecer un seno a la cuarta de v por ahí, y les va a aparecer un seno cuadrado de v y un coseno cuadrado de v, les va a convenir el coseno cuadrado de v sustituirlo por 1 menos seno cuadrado de v, y les va a quedar raíz cuadrada de seno cuadrado de v. Ahora, como v es la segunda variable, varía entre 0 y pi, el seno de un ángulo que varía entre 0 y pi es positivo. Así que si me queda que esto es la raíz cuadrada de seno cuadrado, es lo mismo que seno, ¿sí? Por eso quedó eso. Entonces vamos a sustituir en el cálculo de la integral. ¿Qué tenemos para calcular la integral? Y bueno, decía, teníamos f de phi de v, que es coseno cuadrado de v. Después, la norma del vector resultante del producto vectorial. Nos dio seno de v, lo puse acá. Y ahora vamos a integrar según u y según v, según u entre 0 y 2pi y según v entre 0 y pi. En este caso da igual, como son límites constantes, da igual en qué orden lo hacemos. Lo vamos a hacer primero según u, que es esto mismo por la longitud del intervalo, por eso quedó el 2pi. Y ahora integramos según v. Y para eso consideramos un cambio variable que no lo escribí todo, pero que ya lo hice de una, ¿no? O sea, si ahora mi variable es coseno de v, una primitiva de esto es coseno cubo de v sobre 3. Y si no, para verificarlo, derivemos, ¿no? Ustedes derivan acá, que les va a quedar 3 por coseno cuadrado de v sobre 3, le va a quedar coseno cuadrado de v por menos seno de v, que con este menos que tiene acá les queda más. O sea que la primitiva está bien calculada. Y ahora lo evaluamos entre 0 y pi. Cuando v vale pi, el coseno da menos 1, por lo tanto esto da 2pi sobre 3. Cuando v vale 0, esto da, el coseno de 0 da 1, y acá también tenemos un más, así que el resultado final es 2pi sobre 3 más 2pi sobre 3, 4pi sobre 3. Con eso tienen todos los cálculos hechos de la manera de siguiendo la definición. En el resto tienen que hacer más o menos lo mismo. ¿Cuáles son las dificultades esperables, además de los cálculos de las integrales y la operatoria? El encontrarse las parametrizaciones de las superficies sobre las que van a integrar. Para facilitar un poco las cosas, les voy a dejar parametrizaciones así, medio como estándar, de algunas superficies. Por ejemplo, parametrización de la esfera, bueno, ya la tienen acá, pero se las voy a repetir en alguna pequeña hoja de fórmulas. Otra superficie usual es un cilindro de eje, por ejemplo, en el eje de la Z, o de un cono que también tenga el eje de la Z. Les voy a dejar esas parametrizaciones como para que se puedan manejar en el resto de los ejercicios, y si aparecen otras superficies, bueno, ahí la cuestión será ver cómo ingeniárselas para parametrizar la superficie.